Esta noche. Y yo estaba pensando, pues básicamente ahora vamos a hablar del amor a Dios hacia nosotros. Creo que es lo que más pude describir viendo la escritura. Vamos a leer Primera de Corintios, que la saben todos de memoria. ¿Cuál? 13, justamente, sabemos, ¿no es cierto? Vamos a leer Primera de Corintios 13 del 1 al 8. Que básicamente yo analizando eso veía que este es el amor de Dios hacia el ser humano. La verdad, se refleja todo lo que Dios es. Y él trató simplemente de ampliar y mostrarnos paso a paso. Antes de eso yo estaba investigando, ¿no? Bueno, esto fue una carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Corinto fue una ciudad muy rica. Fue primero conquistada, fue destruida y luego la construyeron como una ciudad muy moderna. Y era como un ejemplo de la élite romana. La construyeron, ¿no? Y era un sitio donde era una ciudad muy rica, porque estaba bien ubicada, era un sitio de comercio, por ahí tenían que pasar todos. Entonces esa ciudad pronto fue muy próspera y mucha gente empresaria, mucha gente que tenía negocios fue y se ubicó ahí. Pero obviamente como había tanto dinero, había tanta prosperidad, había diversidad de naciones, diversidad de culturas, también había mucho pecado en esa ciudad. Un amigo nos comentaba que él visitó Corinto en Colombia, nos comentaba, y que él decía que hasta ahora tú puedes, cuando llegas ahí, tal vez los que han ido pudieron ver eso, que había marcas de pisadas para llegar a los sitios de gran lujo, a los sitios de gran perdición también, porque había sitios, por ejemplo, marcas de pisadas, dirigiéndote desde el puerto, dirigiéndote desde donde llegaban todos, hasta los prostíbulos, por ejemplo. O hasta los sitios donde hacían grandes negocios. O sea, era una ciudad que estaba dirigida todo para el dinero y para las cosas así. Entonces obviamente había mucho pecado. Pero Pablo ahí fue muy retado. O sea, él fundó y pudo ayudar a fundar la iglesia en Corinto. Era uno de los hermanos que él la fundó. Y luego él se fue de Corinto y él escribió las cartas. Fue la primera carta. Vamos a ver ahorita de la primera carta. Y él escribió después de algunos años. ¿Y por qué él escribió? Porque había muchas necesidades. Era un pueblo, como digo, de mucho dinero, de mucha prosperidad, pero de mucho pecado. Entonces empezó a haber necesidades en la iglesia. Y con el tiempo habían muchas cosas, ¿no? Y con el tiempo una de esas necesidades, ¿por qué se daban? Era porque se empezó a mezclar las tradiciones y las creencias culturales. Como habían tantas culturas en ese sitio, empezaron a mezclarse diferentes culturas, creencias. Y eso empezó también, obviamente, a incluirse en la iglesia, en la familia. Y, por ejemplo, veía uno de estos ejemplos, ¿no? Ellos pensaban que las personas ricas e importantes, o muy sabias, o las que habían estudiado mucho, eran las únicas que importaban. Y que había una tendencia en no pensar en los pobres, ni en los esclavos. Ellos pensaban que ellos no tenían valor, que ellos no tenían el derecho de la salvación. Y aún en la iglesia no había, decían ellos, la necesidad de ir a ellos. O sea, se empezaron a hacer grupos de élite y empezaron a hacer muchas cosas así. Y había entonces obviamente muchos problemas dentro de la iglesia, ¿no? Porque los hermanos empezaron a sentir, porque en esa época no nos olvidemos que habían esclavos. O sea, había. Y había gente que los oprimía también. Y también, pues, tu hermano, el de al lado, tal vez era un esclavo de alguien que estaba al lado también. Entonces, era una cultura, una mezcla de muchas cosas ahí. Eso está investigando un poquito. Ahora sí, vamos a la Biblia. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, versículo 1, dice la Biblia. Vamos desde el 31, desde el 12:31. Dice la Biblia: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y sigue: ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo,
y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará. El de las lenguas será silenciado y el conocimiento desaparecerá. Estaba tratando de entender por qué Pablo justamente les escribía, ¿no? Y viendo un poquito el contexto y todo lo que estaba pasando en la iglesia, me dio un poquito de luces, ¿no? Obviamente ellos estaban olvidando un poquito del amor y estaban viendo otras cosas. Dice ahí en el versículo 1, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. Aquí está hablando en esta escritura sobre comunicarse, sobre las lenguas, sobre hablar. Y es increíble, ¿no? Que podamos aprender a comunicarnos y saber que de los de aquí es algo que, por ejemplo, en el ministerio universitario, el 90%, el 95% de los chicos saben mínimo 2 idiomas, inglés y español. Hay una niña que sabe quichua, y eso es increíble. Y hay otro hermano que es del oriente, sabe quechua, y eso es increíble, o sea, aparte del inglés y el español. Y tal vez ustedes saben francés, saben hindú, ruso, no sé, aquí solo uno creo que hay que saberlos esta noche. Sí, ¿no? Pero varios idiomas, ¿no? Entonces, qué increíble que ahora nos podamos comunicar, que aprendamos a comunicarnos, qué increíble que es eso. Y qué increíble que es que expresemos lo que sentimos. Y a veces, antes era una limitación, ¿no? En mi época todavía el inglés no era tan bueno y era difícil comunicarse con hermanos de afuera y todo, ¿no? Pero ahora ellos ya saben poquito de español, yo ya sé poquito de inglés y con eso nos comunicamos. O sea, qué chévere que podamos llegar a ese punto. Y a veces podemos decirnos de todo. A veces se dice hasta cosas que salen, como se dice vulgarmente, que salen de la barriga, ¿no es cierto? Gracias al don que nos dio Dios de la comunicación. O tal vez ya hemos aprendido por saber tantos idiomas, leemos, vemos tanta información de por medio, tal vez ya hemos aprendido también a hablar de una manera muy diplomática, con las palabras perfectas, precisas, que no ofendan a nadie, que hagan el bien a los que las escuchan. O también como cristianos ya podemos hablar de una manera espiritual. O sea, tú ya vas con alguien y sabes que te va a hablar algo espiritual y ya sientes que de veras estás hablando del mismo lenguaje, escrituras, ya la sabes de qué escritura te habla y ya es un lenguaje espiritual. Qué bueno es que Dios nos permita saber que la comunicación es importante. Tengo que mirarme acá por los 4 que están aquí. Chicos, vengan acá. ¿Por qué se van tan lejos? Sí, vengan, Mario, por favor, Chino, vengan para acá, chicos. Vamos, damos una tanda, caminen, por favor. Gracias. Un aplauso eso para los jóvenes. Vengan, chicos, gracias. Me toca hablar, pues. Acá. Pero también está allá. Eso, ya. Se va bien. Gracias. Sí, ¿por qué se separan? Estamos hablando del amor, ámense. Acérquense. Eso. Gracias, chicos. Pero vean eso, ¿no? Que ahora Dios nos ha dado la oportunidad de comunicarnos. Pero estaba analizando que lo que dice la Escritura es, más que comunicarnos, lo más importante es amar a quien se lo digas. La Escritura nos dice que, aunque sepamos muchos idiomas, seamos ya muy diplomáticos de hablar las cosas, que ya sepamos cómo decirlo de una manera espiritual, con escrituras, o sea, ya con el conocimiento que Dios nos da. Pero si no amamos a esa persona que la comunicamos, dice la Biblia que no sirve de nada. Es interesante esto, ¿no? Porque va más allá de solamente comunicarte, sino de amar a las personas. Lo que dice la Escritura es eso. De lo contrario, si no lo amas, simplemente dice la Biblia, no llegó. Aunque puedas comunicarte en el idioma preciso, con las palabras perfectas, con las escrituras geniales, pero si no amas a esa persona que le estás diciendo esas cosas, no llegó, no ayudó.
solo fue un ruido. ¿Sí? Porque esa persona obviamente no se siente amada y tú no amas a esa persona. Y a veces tal vez lo que te dicen o lo que les dices va a sonar como un golpe, ¡suatás! Y pasa ese ruido, pasa ese golpe. De eso dice la Escritura. Qué bueno que hemos aprendido a comunicarnos. Pero ¿estamos amando a la persona que le comunicamos? Dice la Escritura, en el versículo 2, si tengo el don de profecía y entiendo los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Veía que una analogía a profecía es la predicación. Y aquí, como discípulos, Mateo 28, a todos nos llama a Dios a ser discípulos, y todos predicamos. Tal vez a auditorios, a una persona, somos líderes de charla, predicamos a nuestros discípulos, como los digo, en las casas, en todos lados. Y Dios nos ha dado discernimiento de las Escrituras, qué increíble. O sea, aquí somos discípulos ya, los chicos se bautizaron hace 5 días, 4 días es, y sé que ya tienen el discernimiento de la Escritura, porque eso les da el Espíritu Santo. Qué especial, eso nos dio Dios. Sabemos enseñar, ya sabemos ya cómo llegar a las personas, sabemos cómo ir, sabemos qué decirles, sabemos qué no decirles, y eso nos ha mostrado Dios. Dios nos ha mostrado también las maravillas de su reino, nos ha mostrado sus milagros, ¿sí? Nos ha mostrado las cosas y vemos que discernimos, como digo, y sabemos todas las cosas, dice la Escritura, dice todas las cosas. O sea, ya sé cómo liderar, sé cómo ayudar al enfermo, sé cómo ayudar al que está deprimido, lo sé hacer todo, dice la Biblia. Aún dice, si tengo fe necesario para mover montañas. Qué increíble, o sea, después de muchos años tal vez ya hemos movido algunas montañas. El Pichincha no, porque sigue ahí para, nadie lo ha podido mover, pero ya montañas en tu vida. Has podido mover las montañas tal vez de los vicios, ¿sí? De la falta de compasión, del amor. Y hemos visto muchas cosas así. Montañas como ver crecer la iglesia. Cuando vinieron 10 personas y ver que ahora somos cerca de 300, vemos cómo se van bautizando, vemos los milagros día a día. O sea, eso es increíble. O sea, tenemos la fe suficiente para ver todo eso crecer. Hemos visto cambiar corazones, hemos tenido esa fe. Porque por nuestra fe mucha gente tal vez ha cambiado. Y hemos visto milagros reales de personas que se han sanado, de personas que están vivas por mucha oración, de personas que sus matrimonios están restaurados totalmente. Hemos visto todos los milagros que Dios nos ha permitido. Pero la Biblia dice, pero si no amo, no soy nada. Nada, nada. Ahí se queda todo lo que Dios nos ha permitido ver. Ahí se queda todo el discernimiento de las Escrituras, la sabiduría, el cómo hacer las cosas, ver las maravillas, aún los milagros, aún la fe que tuviste. Pero si no amamos, no somos nada. Es interesante verle con la perspectiva que lo hace Dios, lo que importante es amar a las personas. Porque podemos, la verdad, llenar aquí y traer muchas personas y seguir bautizando, pero eso no es lo importante. Dios va a permitir esto, lo importante es cuánto nos amamos, cuánto amamos a los perdidos. Y solamente para que hacer una comparación de qué significa eso es como cuánto tú amas a tus hijos, como cuánto tú amas a tu papá, a tu mamá. Eso es lo que Dios desde el inicio estábamos hablando que quiere, que amemos de la misma manera. Se hablaba, como les digo, del amor a los hermanos, del amor a los perdidos, y hemos hecho muchas cosas gracias a Dios, cambiar corazones, pero lo importante es eso, amar a las personas. Y ahí tú dirías, pero ¿no es esto lo que hago, amar a las personas? La verdad, entendiendo la Escritura, va de más adentro. No es cuestión de hacer cosas, es de cuánto tu corazón de veras está conectado con el corazón de la otra persona. Cuánto haces tuyas las necesidades, las alegrías y las angustias aún de la otra persona. Eso es el amor profundo que Dios nos tiene. Sigue en el versículo 3. Y si reparto entre los pobres cuanto poseo, y aún si entrego mi cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, la Escritura es muy clara aquí, ¿no? Dice, aún que reparta las cosas, aún hemos hecho muchas obras con Job,
tenemos muchos proyectos, tenemos nuestra sede en el sur allá, en Quitumbe, y hemos dado de nuestro dinero, hemos dado todo, aún a veces de nuestra vida mismo, ir tan lejos, no dormir, y hemos dado de nuestro cuerpo, tal vez por enorgullecernos, como dice la Escritura, o tal vez no, pero insiste la Escritura, si no tengo amor, de nada me sirve, aún aunque haga más cosas por la iglesia, más por los hermanos, pero ¿cuánto amamos a los hermanos? Versículo 4, tener amor es saber soportar, ser bondadoso es no tener envidia, no ser presumido, no ser orgulloso. Versículo 5, no ser grosero o egoísta, es no enojarse ni guardar rencor. La verdad no tengo mucho de qué hablar de estas palabras. Lo que quisiera es que cada quien pues defina. Esto es tener amor. ¿Tienes amor? ¿Soportas? ¿Eres bondadoso? ¿No tienes envidia? ¿No eres presumido? ¿No eres orgulloso? ¿No somos groseros o egoístas? ¿No nos enojamos fácilmente? ¿No guardamos rencor? Eso es tener amor. No digo, no hay que definir nada de eso, simplemente mira qué nos falta. Tal vez eres grosero en la manera que te comunicas con las personas y crees que tienes el derecho de que te escuchen porque dices la verdad. O tal vez nos estamos portando egoístas al no ir a evangelizar más, al no ir a visitar a los hermanos que están débiles o que no han llegado en esta noche. Muchos hermanos no están aquí esta noche. ¿Cuánto egoísmo hay en nuestro corazón tal vez de no ir a visitarlos y saber cómo están? ¿O cuánto nos enojamos el día de hoy? En la mañana, en la tarde. ¿Tenemos amor como dice la Biblia? Versículo 6. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. La verdad no quería mucho decir de esto porque la Escritura lo dice todo. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. Y termina la Escritura. El amor nunca dejará de ser. Un día cesarán las profecías y no se hablará más en lenguas, ni serán necesarias las ciencias. Un día, la verdad, ya no habrá quien predique nada acá adelante. Un día no tendrás a tu hermano al lado tuyo. Un día ya no tendrás el trabajo que tienes. Ya no tendrás el dinero que tienes. Ya no tendrás la profesión que tienes. Ya no tendrás tus hijos. Ya no tendrás tu esposa. O sea, un día todo eso se va a acabar. Se va a acabar. Y me ponía a reflexionar. Ahora, ese día que se acabe todo, ¿cuál será nuestra carta de presentación delante de Dios? Dios, llegué y hice esto como cristiano, no bauticé, discipulé, levanté iglesias, hice lo de acá. O Dios, llegué y con mi profesión hice esto, hice lo de acá, hice más, construí más personas, ayudé a más personas. Con mi dinero ayudé esto, Dios, pude educar a mis hijos de la mejor manera. Dios, aquí está, mira lo que hice. Dice la Biblia que el día que lleguemos delante de nuestro Padre, ya nada de eso existirá. ¿Cuál va a ser nuestra carta de presentación? ¿Llegaremos ese día simplemente mostrando el corazón? Mejor dicho, vamos a tener que llegar solo así, mostrando el corazón. Y en nuestro corazón se verá realmente, Dios verá, Jesús verá, si realmente hemos amado como Él nos pide. No va a servir ahí nada absolutamente, como dice la Escritura, de lo que hagamos aquí en la tierra. Solo servirá lo que profundamente sembraste en tu vida, en el corazón. Quería compartirles eso, como digo, no es mucho, pero la verdad es muy profundo. Sí me gustaría que se tomen un tiempo, creo que todavía tenemos tiempo, es temprano, 7:45, para reflexionar en esto. Principalmente me gustaría que se pueden en charlas o vean ustedes la mejor manera, pero reflexionar desde el versículo 4. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido ni orgulloso, grosero o egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. Si me permiten, lo voy a volver a leer.
Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido ni orgulloso, no ser grosero ni egoísta, no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo y soportarlo todo. Les dejo esta escritura para que puedan reflexionar, para que podamos juntos reflexionar. Este es el amor de Cristo y el amor de Dios. Por eso les decía, esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha soportado, Él ha sido bondadoso con nosotros. Él obviamente no es envidioso, Él no presume, Él no es orgulloso, Él no es grosero, Él no es egoísta, Él no se enoja fácilmente, Él no guarda rencor, de lo contrario no existiéramos. Él no se alegra de nuestras injusticias, Él siempre dice la verdad. Dios sufre todo por nosotros, cree en nosotros y soporta todo por nosotros. Y ese es el amor igual de Cristo. Vamos a orar y quisiera que nos reunamos para un poco reflexionar en estas escrituras, por favor. Gracias, mis hermanos.